España atraviesa una emergencia habitacional que solo estamos todo el día escuchando. Hay 6 millones de personas en exclusión residencial. La demanda cuadruplica la oferta. El déficit anual son 150.000 viviendas. Hay una necesidad de 1,8 millones de viviendas. Hay un riesgo en el que 7,1 años de salario para comprar una vivienda de los jóvenes o de cualquier persona, y el 47% del sueldo va para alquiler. Estos señores y señoras no nos van a resolver la vida, pero el mundo rural no puede ser tratado como un plan B. Es decir, el mundo rural, estos señores se dejan su dinero en empresas para poder aportar valor. La ciudad de industrialización de Ávila, la fábrica en Aranda, si no me equivoco, Cuenca, Pamplona. Yo siempre digo Pamplona, pero no estás en Pamplona, estás al lado de Pamplona. Débora es una persona especialista del mundo rural, y ahora a partir de ahí os hago una pregunta muy sencilla. ¿Qué os preocupa? Porque alguna preocupación tendréis, ya no solo personal, si la queréis contar, no hay ningún problema. Pero ¿qué os preocupa? ¿Quién quiere empezar? Y tenemos 1 hora y esto empieza ya. Pues empiezo yo, si quieres. Vamos, encantado. Por empezar y por romper el hielo. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a formar parte de esta mesa esta mañana. Yo soy una de las que mencionabas que estaba nerviosa porque no sabía lo que es humano, ¿no? No sabía ni lo que es humano ni a lo que veníamos. Y lo primero que me ha sorprendido es el entorno, ¿no? Esta sala X, que para los que no seáis de Madrid, es la última que quedaba abierta hasta hace relativamente muy poco tiempo, ¿no? O sea, os podéis imaginar el tipo de inmueble que era esto hace menos de 10 años y en lo que se ha convertido. Se ha rehabilitado, ahora estamos nosotros aquí para hablar y pensar de otras cosas, pero es verdad que parte de su esencia, por lo menos en la entrada, creo que la hemos visto, ¿no? Con las pintadas. Entonces espero que pueda ser muy, muy productivo. Te agradezco que digas que no soy la responsable de la crisis de la vivienda que hay ahora, porque de verdad sería una losa que no sería capaz de llevar conmigo, y como tú has dicho que hablemos con confianza, pues así voy a hablar. No soy la responsable, pero sí que tengo la responsabilidad de tratar de hacer todo lo que pueda para mejorarlo en la medida de lo posible, desde el lugar donde estoy y sobre todo pues con la capacidad que tenemos de utilizar y destinar a lo mejor posible los recursos de los madrileños y la confianza que han puesto en nosotros. ¿Qué me preocupa? Y por ir en concreto a la pregunta, pues que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos que la situación que estamos viviendo de vivienda no tiene una solución a corto plazo. O sea, podemos matarnos o podemos inventar fórmulas mágicas, pero solo por la falta de oferta que tenemos, con la demanda tan grande que hay, lo que tardan en construirse las casas, lo que tardan en planificarse los suelos, no hay magia. O sea, no puede ser que de repente, de la noche a la mañana, construyamos 700.000 viviendas. Entonces, pues lo único que podemos hacer, o en todo lo que estamos trabajando, es en aportar cada uno todo lo que podamos para mejorar y ver si de esa manera, sumando esfuerzos de mucho, conseguimos no solucionar, porque solucionar creo que va a ser difícil, pero por lo menos empezar el camino para mejorarlo y ir buscando soluciones que puedan facilitar el acceso. Soluciones que, por supuesto, pasan por incrementar la oferta, hacer más casas, por ayudar a la demanda, a esos que no pueden pagar las rentas o que no pueden comprarse una casa, para que sea más fácil. Y por no salirme del tema, también pasan por buscar otros lugares donde podamos vivir que no sean necesariamente los centros de las ciudades. Madrid tiene 179 municipios y todos siempre estamos pensando en Madrid capital, con más de 3 millones de habitantes, Móstoles, más de 200.000, Alcalá de Henares ahora tiene más de 200.000, otra serie de municipios, 100.000 habitantes. Pero es que más de 140 municipios de esos 179 tienen menos de 20.000 habitantes y más de 90
tienen menos de 2.000 habitantes. Es decir, dentro de lo que es Madrid, que es el área que más conozco y probablemente ahora otros podrán hablar de otras zonas, tenemos realidades muy distintas. Y sí que sería una buena oportunidad el ser capaces de buscar otros enclaves donde podamos hacer esos desarrollos residenciales que necesitamos, donde probablemente el suelo sea más barato y consigamos tener viviendas más asequibles, pero que no sean a la vez guetos o zonas exclusivamente residenciales que hagan madrileños que vivan en zonas de primera y de segunda. Es decir, que sea tan bueno vivir a 20 kilómetros, 30, 40 o 60 de Madrid, porque tú tengas allí pues un entorno de vida lo suficientemente bueno, no solo residencial, sino productivo, con dotaciones suficientes. Y sobre todo, creo que la mayor cualidad de Madrid es que tenemos un gran sistema de transportes, un gran sistema de transporte por carretera, por cercanías, con nuestro metro, con un montón de medios que puede facilitar esa distribución territorial para poder encontrar pues, otras zonas donde desarrollar proyectos de vida y proyectos de vivienda. Por terminar, mencionaría que una de las propuestas que nosotros tenemos es hacer, dentro de esa parte de la solución en la que podemos trabajar, un plan territorial de vivienda. Es decir, no ceñirnos solo a Madrid, que por supuesto necesita crecer, Getafe, Móstoles, Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada, sino buscar aquellas ubicaciones donde creemos que Madrid puede crecer de manera equilibrada y donde pueden estar esas grandes bolsas para la vivienda y la vida del futuro. Curioso, hablábamos antes, ya me decía, pero la parte rural Madrid, digo, mira cuánta parte rural hay en Madrid. Al final es una comunidad pequeña, pero tiene una parte rural donde también puede llegar a tener sentido. ¿Quién quiere coger la pelota? Bueno, pues sigo yo. Débora sabe mucho de saber e ir a lo que es la parte rural. Esto lo digo de verdad. Así que, Débora, tú aquí que tienes mucho conocimiento, también puedes dar un poco de luz. Bueno, a ver, pues al hilo de lo que decía María José, a mí lo que más me preocupa es el cómo podemos conseguir que las personas que quieran vivir en un pueblo pues puedan realizarlo, porque no siempre es sencillo por un montón de cosas que tampoco vamos a listarlas, pero sí me gustaría, al hilo de la diversidad en España, por dar algún dato, aunque no venimos a hablar de datos, hay de los 8.100 municipios que hay en España, 6.800 tienen menos de 5.000 habitantes y más o menos casi 6.000 tienen menos de 1.000 habitantes. Y ahí entra todos los pueblos que cada uno estamos pensando que todos tenemos un pueblo. La diversidad es amplísima y las dificultades son muy altas. Pero sí que es cierto que hay un problema fundamental que es un problema de la vivienda, al igual que en las ciudades. La gente no consigue tener la vivienda que necesita, a pesar de que en muchos pueblos el suelo es pues mucho más barato. Siempre queremos saber el número, ¿no? Yo, en mi experiencia, 200 euros metro cuadrado de repercusión, pues parece bastante barato. ¿Qué pasa? Que luego hay que construir o hay que reformar o hay que rehabilitar una vivienda. Y ahí es cuando entramos en los mismos problemas, en que la gente no tiene capacidad económica para poderse comprar una vivienda, ni siquiera en los pueblos muchas veces. Y yo creo que eso es un reto y además, como esto está lleno de construcción, de arquitectos y tal, pues os pongo la pelota encima a ver cómo podemos conseguir, y sé con industrialización que se podrá conseguir, que esos costes bajen fundamentalmente. Venga, Antonio. a mí que me preocupa infinidad de cosas, como me imagino que a todos los que estamos presentes aquí. En materia de vivienda, si nos referimos a los entornos urbanos y luego me referiré a los entornos rurales, bueno, yo creo que lo ha explicado perfectamente María José y yo añadiría una cuestión. La falta de infraestructuras o la obsolescencia que tienen nuestras infraestructuras en estos momentos. Me da igual que sea la energía eléctrica, con la falta de suministro en los grandes núcleos y con el avance que está teniendo la sociedad con edificación o con las construcciones de centros de datos y sus grandes consumos. Estamos viviendo desafortunadamente lo que está pasando con el ferrocarril.
las presas no están, hablando de agua, las presas no están en mejores condiciones, y si vamos al sistema de carreteras, pues la verdad es que es penoso la falta de mantenimiento y cómo están nuestras infraestructuras. Hay una cuestión que yo creo que es trascendental respecto de la reflexión que tenemos que hacer, y es el sistema o la sociedad que hemos montado a través de un sistema social, jurídico, impositivo, y la falta de respuesta que yo creo que no hemos sido capaces de tener como sociedad. Hemos hecho una sociedad muy compleja, muy burocrática administrativamente, y esto pone yo creo que unas trabas a un desarrollo de lo que tiene que ser el libre ejercicio de la empresa y de la competencia de la empresa importantísima. Cuando hacemos la comparación de lo que pasa en nuestro país en otros países, pues nos damos cuenta que la carga administrativa que tenemos es enorme. Tenemos una falta de vivienda enorme, pero sabemos que tenemos que generar suelo para poder hacerlo. Y seguimos siendo un país extremadamente complejo a la hora de poner suelo en el mercado por la gran cantidad de complejidades y de informes sectoriales que tenemos que desarrollar hasta llegar a tardar entre 15 y 20 años para poner suelo finalista. Entonces, la reflexión es, yo creo que sabemos lo que hay que hacer. Y cuando nos hemos sentado en algunos foros reducidos de gente que están muy vinculadas al sector promotor, y hacemos una reflexión de lo que hay que hacer y ponemos negro sobre el blanco, las ideas surgen. El problema es llevarlo a la práctica. Quizá la complejidad que tenemos en nuestro desarrollo, oye, tenemos 3 niveles de administración, que es realmente complejo a la hora de relacionarse, pero yo creo que saber lo que tenemos que hacer lo sabemos. Ahora, está el cómo ponemos esto en marcha con sus dificultades que tiene y cómo podemos esto solventarlo. Si nos dirigimos hacia un mundo rural, yo vivo la experiencia por la gestión forestal, por un lado, y porque soy productor de aceite de oliva virgen extra. No solo ponemos fácil al mundo rural, pero nada fácil. Hemos pensado también un sistema muy administrativo y muy burocrático sobre personas que tienen que desarrollar una actividad y que realmente lo tienen muy complejo. Hemos visto hace poco las últimas decisiones de Mercosur, que no ha estado muy bien explicado y que realmente cada uno puede interpretarlo de una manera. Yo creo que es una cuestión favorable, pero lo que nos hemos dado cuenta es que el grado de complejidad que le estamos poniendo a los productores es enorme, y esta gente no tiene capacidad ni capacitación en muchos casos para poder dar, yo creo que, respuesta a estos planteamientos que se nos están haciendo. Y luego hay algo que es fundamental. En el mundo rural, y voy a hablar ahora de gestión forestal, no se piensa, tenemos que cambiar la filosofía, porque no se piensa desde un punto de vista de colaboración de la industria con el mundo rural. No hay esos puentes. Tenemos que pensar que el mundo rural al final lo que hace es suministrar. Nos suministra alimento, nos suministra algunas materias primas, y entre ello, por ejemplo, la madera, que es lo que yo os puedo hablar. Nuestro sistema no está pensado para que un entorno rural tenga la capacidad al final para ser un polo de atracción de gente, que se vaya a vivir allí gente para dar respuesta a la industria, o que la industria se pueda trasladar allí. Y esto es una reflexión que nos tenemos que hacer. En definitiva, y termino, tenemos una complejidad administrativa y burocrática que, bajo mi punto de vista, tenemos que solventar, y la administración a nivel general de los impuestos, para ver qué está pasando con nuestras infraestructuras y ver cómo vamos a dar solución a este enorme problema que tenemos ahora, creo que es donde van a estar las claves. Bueno, realmente la parte que os hemos invitado en tu representación, sabemos que tienen la parte de olivos, la parte forestal, aparte de puedes tener la empresa, etcétera, pero esa parte que es muy compleja y que además es por una creencia que tengáis vosotros en vuestra manera de pensar, porque sería muy cómodo no hacer ese tipo de cosas, por eso también vuestro altavoz es importante, porque sabemos que estáis muy implicados en eso. Un ejemplo rápido, en Zamora, yo soy de Zamora, mi madre, voy allí, llevo escuchando 3 años que van a hacer un matadero para 400 personas que trabajen ahí. Y yo siempre digo al alcalde, y hablo a veces con Débora y tal, digo, ¿y cómo vamos a meter a esta gente aquí? Pero no, ya está todo, se va a estar montando el matadero, llegará el matadero y tiene que haber 400 personas trabajando en turnos de 24 horas. Pues yo le digo, pues no sé cómo lo vais a hacer, pero bueno, de los Vale. dos que... Antonio,
Bueno, yo, gracias sobre todo por la invitación. No, no. Estoy un poco expectante, ya me, por lo de humano, pero pues, Está bien, Augusto. está perfecto. Ah, vale, vale. Relajado, como tú dices. A ver, independientemente de lo que ha dicho María José, lo que ha dicho Juan, que estoy totalmente de acuerdo con el tema, yo lo que creo que el ecosistema que tenemos que generar entre todos para que el tema rural o la España vaciada funcione, yo creo que es muy complicado. O sea, estoy de acuerdo con el tema que decía Juan Antonio, las infraestructuras, el Internet, los servicios, pero si no conseguimos generar industria en zonas, como tú bien dices, en zonas que realmente puedan crecer, es imposible. Y para generar industria tiene que haber negocio. Y para generar vivienda, independientemente de las administraciones y facilitar las administraciones, tiene que haber inversión. Y para inversión tiene que haber iniciativa público-privada. Y hoy por hoy, aunque está mal, siempre soy el pepito grillo de estos temas, los números no salen. No salen en Madrid en cuanto te sales un poco de la corona o de las principales capitales, digo, por no poner solo el foco en Madrid, Valencia, Málaga o tal, en cuanto te sales de las principales capitales los números no salen. Si no salen los números no va a haber inversión y si no se fomenta la ayuda desde las comunidades autónomas en este caso o desde el gobierno central a través del ICO, a través de fondos de Next Gen que ya se han acabado, para mí es muy complicado que consigamos generar el caldo de cultivo para poder generar que la industria fomente el crecimiento en esas zonas. Entonces yo creo que hay un problema servido que, mi opinión, creo que se centra más en focalizar los focos principales donde está la mayor población, que es donde realmente está el problema, y mi opinión, que la parte rural o la parte de la famosa España vaciada todavía le queda mucho recorrido. Estoy de acuerdo también con Juan Antonio, el tema de la mentalización. No tenemos mentalización o no pensamos en el problema de la España vaciada porque tenemos un problema mayor, que es en las urbes, porque al final, nos guste o no nos guste, el 90%, el 95% de la gente quiere vivir en las urbes. O sea, no, pues girar el modelo de convivencia, mientras no se genere este ecosistema, decía al principio, yo lo veo muy, muy complicado. Muy complicado. Porque, vuelvo a repetir, alguien tiene que invertir en desarrollar todo esto. Y yo lo que veo es que esa inversión no llega pues porque la rentabilidad de los negocios en esas zonas no da. O sea, no da. Es complicado. En mi opinión es muy complicado. Curioso, yo te conocí en una mesa que me tocó moderar en octubre hace 3 años, que Fernando Montoymat, que estaba por allí, de Ciare, y había 10 personas y había que moderar solo 10 personas. Y no nos conocíamos. Yo me acuerdo aquel día, Antonio, ya, que el día con cariño corneaste, como dijiste palabras, como ha dicho Pepito Grillo, dijiste sentencia. Es verdad que la industrialización ya se está moviendo, pero claro, luego viene por contra todo lo que estás comentando, ¿no? O sea, nos hace falta que el terreno se allane lo más próximo posible para que las empresas privadas y gente como vosotros, pues os juguéis los cuartos, como dicen en mi pueblo, pero hay que seguir avanzando. Aquí tenemos también a otro compañero, a Luis, que está ahí en la parte norte, ¿eh? Cada uno intenta cubrir unas zonas donde Francia parecía ser que es también un negocio, pero también Francia está cayendo y donde también vosotros estáis en un lugar donde la distancia también un poco es compleja y las fábricas tampoco se pueden mover así como así. Luis me decía, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? Luis puede hablar de lo que quiero como Antonio, María José, Juan Antonio o Débora, porque aquí en Humano no ponemos, aquí no hay un discurso único. Vale. Bueno, primero gracias por invitarnos. Voy a hablar de lo que sé. Yo estoy más cómodo hablando de máquinas, pero no es así. Yo que creo, estoy de acuerdo con todos mis compañeros, sabemos cuáles son los problemas. ¿Qué necesitamos, Antonio? Valientes necesitamos. Gente que se tire a la piscina para hacer cosas. Tenemos que tener actitud, lo que no tenemos muchas veces. Tenemos que ser gente, bueno, el tirado para adelante. Mi madre solía decir que, bueno, la ignorancia es muy atrevida, pero hay que ser un poquito ignorante a veces para poder hacer cosas. Nosotros fuimos los primeros que montamos una instalación de carrusel en el país. Ya llevamos 7 años con esa instalación y creemos que hicimos lo correcto. ¿Qué nos pasa? Nosotros también estamos en una zona rural, lo que hablamos de las comunicaciones, corriente. Yo tuve un problema para poder instalar la fábrica porque no tenía más que 5 kVA, necesitábamos 800.
Yo creía que estaba accionado y que eso estaba solucionado. Pues no. Gracias a Dios tuvimos unos políticos en aquel momento que solucionaron el tema y nosotros empezamos con el carrusel. Yo creo que tenemos yo llevo 41 años en la fábrica dentro de un mes. He vivido todo. Lo bueno, lo malo, lo regular. Lo que han cambiado son las personas. Muchas veces las personas cambian su actitud, su forma de ser, el ser, el estar implicado. Yo me acuerdo cuando mi padre me solía decir, bueno, mi padre mandaba como un capitán general de la sexta región, pero le quería a todo el mundo, era reconocido. Hoy parece que mando yo, pero no mando. Es verdad. Yo cuando hago una entrevista de trabajo, el que se vende soy yo. Somos los más guapos, los más altos, tenemos la tecnología. Es así. Entonces, ¿qué requiere? Bueno, pues estamos hablando de valores muchas veces, ¿no? Aparte de la parte mecánica que todos conocemos. Necesitamos valores, necesitamos gente comprometida, necesitamos gente que se jubile en la fábrica, nada más ha entrado y se jubila, lo que pasaba antes, y ahora eso no pasa. Ahora vamos a probar. Bueno, yo llevo probando 41 años. La realidad es que tenemos todo por hacer, el tablero de ajedrez se está moviendo. Aquí cuando hablaba con Antonio, que somos los industriales, pues ahora se está moviendo el tablero de ajedrez y hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a colaboraciones. Tiene que haber desde la parte administrativa pues iniciativas para que haya suelo dentro de unos precios, para que nosotros podamos tener una actividad. Si no, no podremos seguir haciendo fábricas como estamos hablando, ¿no? Pero en el fondo vamos a verlo con la ola un poquito medio arriba y creemos que necesitamos primero equipo de personas. He hecho en falta muchas veces eso, ¿no? Segundo, hay que ser valiente según en qué inversiones. Yo no digo de tirarme a la piscina sin agua, pero vamos a ver si podemos ir en esa dirección para poder hacer las cosas, que es lo que he hecho yo toda la santa vida. El resto, bueno, pues el resto son los problemas que han dicho mis compañeros que tendremos que entre todos intentar solucionarlos. Pues la verdad que ha sido muy ágil esta primera parte. Nos queda mucho tiempo todavía. Sí. Y muchas cosas que decir. ¿Quién quiere hilar el tema? ¿Quién quiere rematar? Te veo, Juan Antonio, ahí. Yo creo que podía rematar. O Débora. ¿Qué creéis que falta decir? Somos pocos, pero luego sí que hacemos mucho ruido. Aunque no os creáis, somos un montón de hormigas, que no es lo que pasa aquí solo, sino lo que hacemos después en los próximos meses. ¿Qué quieres aportar más? Mira, o sea, estamos aquí como pide. Venga, pues que se le concederá. Estamos en humano y esto yo creo que nos da una oportunidad de hacer reflexiones y de poder sacar de esas reflexiones unas conclusiones respecto de los problemas o de la temática que se pueda abordar. Entonces, tenemos una sociedad compleja, muy compleja. Nosotros la hemos hecho también extremadamente compleja. Y quizá deberíamos ver las formas para simplificar esta sociedad tan compleja con la dificultad que tiene, que nos hemos dado entre todos. Pensamos y esto nos lo impone normalmente el mundo político. Pensamos en corto plazo, no pensamos, o sea, aquellos que tienen la responsabilidad de legislar y de dirigir los designios de los presupuestos de un país como el nuestro, se piensa en muy corto plazo y realmente cuando uno piensa en corto plazo las soluciones no suelen ser las correctas, no son buenas, esa es una realidad. Entonces, yo la reflexión que haría, pues luego todos tenemos que poner nuestro voto al final, es que tenemos que cambiar nuestra manera de visualizar las cosas, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en un corto plazo y tenemos que pensar en un medio y en un largo plazo y tenemos que dar esa confianza a quien realmente se la gana, a quien merece tener esa confianza y quien realmente no solamente está pensando en este corto plazo, que lo que nos está generando es un problema importantísimo. Simplificar nuestra estructura de sociedad y nuestra estructura de vida creo que es la única solución que nos queda para volver a tener una imagen respecto no tan diferenciada entre el mundo de la ciudad y el mundo rural. Tenemos una carga importantísima en el mundo rural administrativa que nos asfixia, que es muy difícil llevar y tener emprendimiento dentro de este mundo rural y consecuentemente ser capaces, si ya es complicado para nuestro sector,
atraer a personas a nuestro sector en la ciudad, pues no lo podéis imaginar en un mundo rural. Es muy complejo y quizá en esta reflexión de falta de estructura, el vincular que los jóvenes no se quieran marchar a Madrid o a las ciudades importantes para quedarse en el mundo y cómo podemos hacer esa vida más fácil, creo que es donde tenemos que reflexionar. Y creo que en entornos como estos, cuando nos ponemos a pensar, pueden salir ideas interesantes, cuanto menos. Te agradezco mucho las palabras porque ese es el sentido humano. O sea, al final, aquí hay mucha gente conectada que vamos conociendo. Yo conozco a casi todo el mundo. Hay gente que a lo mejor conozco de otra persona, pero sí que es verdad que hemos ido generando una comunidad de personas comprometidas, porque al final, los que estamos aquí muchos nos pagan nuestras empresas. Yo no soy empresario. Yo tengo mi jefe por ahí al fondo, que no me gusta que diga que es mi jefe, pero somos gente que nos comprometemos. ¿Por qué? Porque si no hay compromiso, no va a haber cambio. En esta sociedad, si no hay cohesión, no va a haber cambio. Víctor Cooper está por ahí escondido, que ahora dice, no me nombres, que es una persona que hemos elegido para que también sea un poco un altavoz, para que a ver si de una vez seguimos moviendo conciencias. Y como no quiero robar balones, yo estoy totalmente aunado con todo lo que hacéis como empresarios, porque, como dice uno que yo conocía, hacéis deporte de riesgo. O sea, hoy en día en este país ser empresario es hacer deporte de riesgo. Y yo fui empresario hace 30 años y ahora trabajo para alguien, qué suerte, lo digo tal cual, es una fortuna, duermo mejor, más tranquilo, y lo digo con cariño, y sin robar balón. No quiero llamarme de María José, pero Débora, tú tienes muchas cosas que decir del mundo rural. Conoces perfectamente la idiosincrasia, vas lloviendo, nevando, haciendo calor, hablas con los alcaldes, los juntas, y di lo que no consiguen, no por la industria, no por las comunidades, sino qué falta. Bueno, que podría estar todo el día hablando de pueblos. Pero es que lo han dicho todo, básicamente todos ellos. Obviamente, el tema de toda nuestra burocracia, toda la legislación, pues es uno de los grandes problemas. El otro día en una charla, hay muchas charlas y muchas reuniones y mucha lluvia de ideas para resolver los problemas del mundo rural. Y yo siempre digo lo mismo, pero si ya le sabemos, si ya sabemos cómo se resuelven, pero dejadnos a los expertos resolverlos. Y ahí es donde empieza la cosa como que a no funcionar. También es cierto que en el mundo rural no están siempre todos los expertos. Ahí en los pueblos lo llamamos el rural proofing. También, oye, en el pueblo no puede ser la misma legislación o la misma burocracia que en la ciudad, porque los pueblos no tienen esas infraestructuras, tampoco tienen esa forma de pensar. Y yo cuando llegué al pueblo fui valiente y dije, bueno, pues yo me quedo por aquí un rato a ver qué puedo aportar. Y no hace falta tampoco ser muy listo para saber que lo que hace falta es que llegue capital, que ya lo han dicho, y que ese capital tiene que ir de la mano de la colaboración público-privada porque los números no dan. Si es que no es ingeniería nuclear, es un poco pues siempre lo mismo. Pero aquí sí que tengo una pequeña queja, bueno, tengo muchas quejas, pero una que yo creo que sí que es importante, que hay veces que el mundo rural la gente lo ve como happy, como Heidi. Voy al pueblo, esto es Heidi, es aquí todos está muy bien y es difícil. Y esa dificultad además hace que desde el punto de vista de las empresas pues se asuman unos riesgos y unas dificultades que tienen que ir compensadas con una rentabilidad. Y ahí es cuando parece que el mundo rural no se entiende. Con el mundo empresarial, el mundo de las empresas, el mundo del capital, pues como que no se termina de entender y el binomio riesgo-rentabilidad tampoco se termina de entender. Entonces, ahí hay una cosa que no termina de encajar y bueno, y yo sí que aquí también quiero poner de manifiesto que el mundo rural no es Heidi, que tiene que llegar capital privado y que tiene que llegar de la mano de la colaboración público-privada, obviamente porque los números no dan, y que luego también es cierto que luego ya cada pueblo y cada territorio es un mundo. Es cierto que hay muchos sitios donde se habla de la conectividad, hay muchos pueblos de España que tienen fibra, hay muchos otros que el alcalde no lo ha pedido y no la tienen. Entonces, bueno, tenemos los dos puntos de vista. Es cierto que cada vez va mejorando, pero si hay una cosa que hace falta es la llegada de capital. Yo os invito a que cuando acabe esta mesa, aparte de hablar con quien queráis, que Débora es una persona que podéis coger, podéis hablar, que es comprometida, muy comprometida, está al servicio del mundo rural, lo conoce muy bien y cualquier persona que además, ya hasta negocio,
ella intentará de conectar a las personas necesarias para que todo pueda fluir y se pueda conseguir. María José, sí, no. Sí, pues, ¿Cómo lo ves? ¿Estás pues cómoda? Sí, es cómoda. sigo cómoda, claro, ¿cómo no voy a estar cómoda aquí con este entorno tan magnífico? Con mucho cariño. Sí, sigo cómoda y bueno, pues por continuar donde lo ha dejado Débora, yo la verdad es que mi experiencia en el mundo rural es bastante escasa, o sea, siempre he vivido en ciudades y para nada tengo la impresión de que el mundo rural sea fácil. Para mí al revés, o sea, es lo más difícil porque no me vería viviendo allí, ¿no? Y por poner de manifiesto alguna situación, parece como si en el mundo rural a veces el problema es el opuesto al de aquí. O sea, aquí tenemos servicios, actividad productiva y nos falta mucha vivienda. Y en el pueblo rural resulta que tenemos vivienda mucho más barata, pero lo que no tenemos es todo lo demás. O sea, nos faltan servicios, nos falta trabajo en muchos casos. Ahora es verdad que con la conectividad, la fibra y el teletrabajo, pues a lo mejor puede tener un poco más de vida, pero es que es una problemática pues difícil y que no creo que sea fácil de resolver. Y por coger un poco el testigo de lo que decía Luis, ¿qué podemos hacer cada uno? Pues yo creo que ser conscientes de que allí donde estemos intentemos hacer todo lo que podamos y aprovechar las oportunidades que tenemos. Coincido con Juan Antonio en que a veces, especialmente pues a nivel político o en los gobiernos, se piensa mucho en lo que es el horizonte temporal de los 4 años y las elecciones. Pero aquí y en el tema de la vivienda y en el reequilibrio territorial es fundamental pensar a largo plazo, ¿no? Y desde luego nosotros desde la Administración, pues aunque a veces haya cosas que no sean las más populares, sobre todo que cuesten esfuerzo, porque es verdad que poner medidas en marcha o hacer cosas que hasta ahora nunca se habían hecho, pues es difícil, o sea, es más cómodo sentarse a esperar, pero yo creo que siendo comprometidos todos e intentando hacer allí donde estemos y sin tener grandes ambiciones, o sea, simplemente en tu entorno, o sea, pues en la administración, en las empresas, que bueno, pues creo que las personas que están aquí, a 2 de ellas las conozco mucho, a Luis le conozco menos, pero también ahora creo que son 3 profesionales comprometidos y que están abordando pues otro de los problemas grandísimos que tenemos, que es la mano de obra de la construcción, ¿no? Que parece que es algo a lo que se dedicaba antes mucha gente y ahora ya nadie quiere ir a una obra y tenemos que construir las casas, ¿no? Entonces, pues haciendo cada uno lo que podamos y sobre todo confiando también en los otros. O sea, porque muchas veces tratamos a pensar que el que tenemos enfrente, pues a ver qué va a ganar, a ver por qué quiere hacer esto, ¿no? Y en muchos casos no es así. O sea, si intentamos todos pensar, y porque estamos aquí poniéndonos en el plano humano, ¿no? Y tratando de dar soluciones, aportar lo bueno que puedan tener los demás y sobre todo comprometiéndonos a hacer todo aquello que podamos en la responsabilidad en la que estemos, creo que podremos avanzar bastante, por lo menos. Vamos bien de tiempo. Es una mesa de 1 hora. Nos quedan 25 minutos para que veáis un poco, que vayáis relajados. Hay una cosa que yo también quiero transmitiros de lo que decís. A la sociedad, de aquí para allá, y todos los que no están, les tenemos que exigir que también vean a largo plazo. Porque muchas veces también cambiamos por el corto plazo que te van a prometer algo. Y esto es como cuando trabajas con un proveedor o trabajas con un empleado, todos también somos responsables de vivir la vida a medio largo plazo, no a la inmediatez. Tener esa paciencia, tener esa tranquilidad de que todo llega, absolutamente todo. Lo digo porque muchas veces os miramos a los ponentes como que sois el peso y la carga, pero es todo lo contrario. Humano es toda la sociedad que está detrás y que somos nosotros, lo digo de verdad, convencido, esto no es palabrería, que yo me tengo que comprometer en, voy a poner el voto, te cojo, pero el voto tengo que ponerlo también pensando a medio y largo plazo, que a veces no es fácil la posición de María José o de cualquier político, da igual el color que sea. Y luego tendremos que exigir de una manera, no criticar, no tenemos que hacer bar. En los bares hay entrenadores, los mejores médicos, los mejores fabricantes de algo. En un bar hay de todo, pero eso queda como un chascarrillo que nos queda en la sociedad. Pero luego tenemos el compromiso nuestro
En nuestro pueblo, en Villascusa, Zamora, de 100 habitantes, yo siempre se lo digo a la gente, mantén la casa, yo mantengo la casa. El servicio que sea, ve a comprar a la tienda del economato. Hay un economato que está la señora ahí todo el día. Es que es más caro que en Salamanca, que está a 30 kilómetros. ¿Cómo que más caro que en Salamanca? Si se va al economato, si se va bueno, el cura tiene 7 iglesias. Cuando va a dar la misa, tú ya no sabes ni a qué hora ir. Y no da una misa, va, bla, 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 y lo suelta. Es decir, es un problema social. Pero bueno, perdona que me ponga así, me voy yo por mí esa parte, Antonio. En Ávila te la estás jugando, ¿eh? Os hago dos reflexiones. ¿Cómo lo ves, lo de Ávila? Yo ahora te cuento. Os hago dos reflexiones. Una, yo en mi opinión, creo que el mundo rural va a crecer por mancha de aceite. No, por mucho que estemos aquí intentando inventar la pólvora, yo tengo mi teoría, o sea, y vuelvo a mi libro, que es el que digo, mientras no consigamos generar un ecosistema y un negocio y una posibilidad de crecimiento, tú tiras a tu pueblo porque eres muy romántico y ya está, pero dime quién de Salamanca capital se va a vivir a Zamora si es que no le queda más remedio por ese motivo. Yo esa es mi opinión. O sea que Así es, así es. yo lo veo así. Luego Luis ha dicho una cosa y tú has dicho otra. Yo creo que desde el COVID para acá, y lo digo como empresario, que yo no sé, yo me salgo un poco del guión, porque como del rural no entiendo mucho, pues me tengo que contar un poco mi libro, ¿no? Es un poco lo de Luis. Desde el COVID para acá, los valores de las personas, y es mi opinión personal, y aquí cada uno tendrá su opinión, supongo que la mayoría no penséis como yo, pero bueno, yo lo digo, se han perdido muchísimos valores de los que nuestros padres nos han enseñado. Es decir, que lo del ser empresario en este país es un rara avis, es un deporte de riesgo. En Estados Unidos una persona da concurso y casi le aplauden y le animan a que monte otra vez la empresa. Aquí das concurso y te meten debajo de te la pidan. Para ser empresario hacen falta personas. Los empresarios hoy, el mayor problema que tenemos se llama cliente interno, por lo menos mi caso, y no sé el resto. En Aranda tenemos entre un 14 y un 16% de asentismo. A lo que digo es, estáis hablando del rural, pero que es para ir al rural tiene que haber empresas que o monten temas de madera o hagan no sé qué, o un tarao se vaya a Ávila a hacer una ciudad de la industrialización. Entonces lo que quiero decir es que sin el compromiso de las personas, para nosotros digo, con empresarios, mi opinión, y es mi opinión, vuelvo a repetir, es muy complicado generar este caldo de cultivo que te anime a decir, oye, no, nos vamos a ir a hacer una fábrica a un sitio porque hay ayudas y tal. O sea, es muy complicado. Se lo decía María José, o sea, a mí, y no lo digo, que estoy encantado con la Comunidad de Madrid y rompo una lanza porque creo que está haciendo un esfuerzo por la vivienda y María José y el equipo en general. Pero, o sea, a mí me parece muy triste que nos tengamos que ir a Ávila porque no consigamos las ayudas o el apoyo de la Comunidad de Madrid. No lo digo en plan crítica, lo digo con dolor, porque coño, yo soy madrileño, no soy de Castilla y León, ¿no? Pero ¿a qué me refiero? Que muchas veces, si no conseguimos fomentar o no se consigue fomentar estas ayudas que os digo, estos compromisos, el tema es muy complicado. O sea, yo lo hablaba antes con Luis, bueno, o sea, montar la industrialización, yo tengo una sensación que cada vez estamos más solos. Fernando, que está por ahí, que es el mayor defensor del tema, casi empieza a ser raravis. Es muy complicado cuando tú estás tirando o estamos tirando 10 empresas, no más, del sector y no hay cada vez hay menos mano de obra. O sea, es un sector muy, muy complicado, muy, muy complicado. Entonces yo lo que digo es, volviendo al tema rural, por no salirme del tema, pero como dice que tengo que ser sincero, pues intento ser lo más transparente posible. Tiene que funcionar las empresas en los centros de trabajo donde están las empresas para poder ir luego al mundo rural o hacer cosas como ha hecho de montar una empresa de aceite o dedicarse a través de la madera para dar servicio a la empresa que tiene de industrialización, etc. Pero yo para mí, tú lo has dicho, son todos raravis, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que
en España que hacen falta 700.000 viviendas asequibles, 800.000, no sé las que hacen falta. O sea, casi dices que vas a montar una ciudad de industrialización y parece que eres dar la enhorabuena. Hostia, algo mal estamos haciendo, de verdad, algo mal estamos haciendo. No hay capacidad productiva, no tenemos albañiles, no tenemos... En Málaga es un drama. No hay mano de obra para hacer la vivienda ni la mitad de la que hay. No es un problema del suelo ya, que también es un problema de que no hay mano de obra. O sea, yo creo que el tema es bastante más profundo que llevar, mi opinión, vivienda a zona rural. O sea, que es que tenemos un problema en las capitales hoy, y digo capitales entendiendo a 80 kilómetros de Madrid, que es donde realmente yo para mí está el grave problema. La sinceridad siempre tiene que... Para mí es algo vital. Sin sinceridad no generas confianza y no generas el cambio necesario. Humano es eso, porque el problema es humano. Hablemos de construcción, hablemos de alimentación, estábamos con Víctor Cooper el otro día. Yo no tengo ni idea del sector, pero sí de personas. Entonces, como esto es un problema humano, de verdad, o sea, es un problema humano, soy romántico pero muy pragmático. Mi padre es gallego, imagínate. O sea, tengo una parte romántica, pero luego al ser gallego y nacido en Madrid y llevo 26 en Barcelona, madre mía, tengo ahí un mix que lo tengo todo muy claro, pero con compromiso y con lo que estás diciendo, esto generará cambios, seguro. Luis, esto, y luego si queréis hacemos una ronda de lo que queráis decir, de conclusiones o de quejas o cantar algo. Bueno, yo creo que ya lo han dicho todo. Una cosa te tengo que decir, Débora, desde Navarra se os ve con envidia. Es verdad, el tema del suelo. Nosotros no tenemos suelo para construir. No hay suelo y no podemos construir. Entonces, es muy importante, nos vemos Zaragoza, vemos Madrid, vemos otras ciudades en las que sí hay suelo. En el 2005 hicimos 700.000 viviendas en el país. Debería de haber suelo. ¿Por qué no hay suelo ahora? Si además mayor recaudación de impuestos a nivel nacional que ahora no ha habido nunca. ¿Dónde nos los gastamos? En el suelo no. ¿Es así, no? Vale. Esa una. La otra. Es un cambio brutal la que estamos viviendo. Yo ahora hablo de industrialización, de la vivienda. No podemos hacer viviendas, estamos peleándonos para hacer 120.000 y nos hicimos 700.000. Ahora se supone que con la industrialización podríamos hacer más porque las hacemos más mecanizadas y de más calidad, pues hacemos menos. ¿Qué necesitamos? Primero, en lo humano, en el personal, lo que he dicho, cambiar un poco, tenemos que cambiar la formación. No formamos a nuestra gente. Todos quieren ser ingenieros, bueno, ahora ingenieros tampoco. Ahora, no sé, informáticos, youtubers, o sea, queremos ser de todo. Pero no tenemos gente profesional. En este momento nosotros tenemos problemas para montar las viviendas que tenemos contratadas. Montarlas. Requerimos de mano de obra especializada. Ahora nosotros en la fábrica vamos a hacer, le vamos a llamar la escuela. Pero si no nos dedicamos a formar. Bueno, pues como no te dediques a formar, no hay montadores. ¿Verdad, Antonio? Bueno, yo creo que hay un cambio muy importante, pero además hay un momento de oportunidad. Las personas tenemos que formar a esos equipos que necesitamos para poder hacer las fábricas que se necesitan. Y lo que hablábamos antes, nosotros que estamos también en la zona rural, bueno, pues tenemos problemas de que la gente no quiere ir a 30 kilómetros de Pamplona a trabajar. No quiero porque está muy lejos. Entonces, bueno, pues es un problema. Entonces te tienes que vender otra vez las infraestructuras, la industria. Bueno, final. Yo creo que estamos ante un momento de cambio absoluto que no se ha producido en los últimos, no sé, voy a decir 400 años en la forma de construir, porque siempre hemos construido como los romanos. Y ahora, bueno, por cierto, el romano que era el destajista, el que nos acordamos de los ladrillos, antes era destajista. Ahora es un artesano. Hace lo mismo, pero cobra 3 veces más. Final, no los podemos encontrar. Necesitamos ese tipo de personas. Para eso requerimos de formación, requerimos de actitud, requerimos de formación en las propias casas. O sea, la formación es desde el principio, como tú has dicho antes, nuestros padres, Antonio, nos formaron de otra manera. Vale, ahora ha cambiado, la sociedad es diferente, pero tenemos que seguir viviendo en casas. Tendremos que adaptarnos a la nueva singularidad. Y para eso requerimos, bueno, de actitud, requerimos de
políticos que tengan ganas de ser un poquito más arriesgados para poder tener el suelo que necesitamos, un suelo dentro de un precio para poder hacer una vivienda asequible, eficiente, sostenible y durable. Como dice Koldo, sana. Pues, ¿os parece? Quedan 15 minutos. ¿Queréis que le preguntemos a alguien si quiere decir o participar o queréis decir alguna cosa? A mí me gustaría hacer un comentario respecto de la situación en la que tenemos y aprovechando siempre el foro de humano. Una reflexión que yo creo que tenemos que hacer en general. En Europa hemos pasado de ser el primer continente con el PIB más alto no hace demasiados años, yo creo que en el entorno de 15 años, 20 años, que estábamos en un 23-24% del PIB mundial, es lo que representaba Europa y era la primera potencia y representaba la primera potencia económica, y estamos en un exiguo 15% y bajando. Hay una competición, aquí pelean continentes contra continentes, países contra países, si nos vamos a España, comunidades autónomas contra comunidades autónomas y ciudades contra ciudades. Pero la reflexión es qué estamos haciendo mal, y eso yo creo que es algo que nos tenemos que pensar, más allá de los mensajes que se nos lanzan diarios y que son a veces intoxicantes. ¿Qué estamos haciendo mal para que, siendo un 24% del PIB hace no demasiados años, estamos en el 15% y bajando, donde ya tenemos economías mundiales muy por encima de la nuestra y no es para culparles a ellos porque lo estén haciendo mejor, es que nosotros lo estamos haciendo peor? Entonces, es una reflexión, yo creo, que tenemos que hacer todos a la hora de ver cómo, y aquí ha salido, cómo nos comportamos, qué actitudes tenemos en nuestra vida diaria y cómo nos comportamos a la hora de poner nuestro pequeño granito de arena y las responsabilidades que tenemos para hacer que nuestro país, nuestra ciudad, nuestro continente funcione mejor. Esa es una de las reflexiones que yo creo que tenemos que hacernos. Desde luego, estamos viviendo situaciones muy complejas, lo veíamos en el tema del asentismo, estoy de acuerdo, nosotros tenemos un asentismo y de hecho ahora se identifica como uno de los principales problemas del país, el asentismo laboral que tenemos, y tenemos que ver cuál es la solución, porque este asentismo antes no existía, porque antes la gente se ponía mala igual que ahora, es evidente, pero ahora tenemos un asentismo brutal. Y ya para terminar, con respecto al mundo de la vivienda. Si nos pensamos exactamente cómo están las responsabilidades y cómo caen en cascada, y cómo son esas responsabilidades a la hora de poner las políticas adelante, vemos que en nuestro país una gente lo está haciendo mejor que otra. Y yo me pregunto, ¿por qué no somos capaces de hacer una política general y que los avances que está aquí María José, en una comunidad autónoma y que va muy por delante, y lo decía Luis, ¿por qué no se pone a la vez en todas las comunidades autónomas? Y se penaliza aquel que pone más trabas y que, vendiendo un mensaje que parece que va a solventar el problema de la vivienda, lo que está haciendo es empeorarlo. ¿Sabes una cosa? El problema que ha hecho Europa es delegar el esfuerzo. Esa es una frase que yo siempre utilizo. Cuando tú delegas el esfuerzo en China, delegas el esfuerzo en la India, delegas el esfuerzo en cualquier continente, así tenemos lo que nos merecemos. Porque hay una cosa que la sociedad no ha entendido. El esfuerzo. La gente de campo lo sabe. Y la gente que no es de campo lo sabe. Nuestros padres lo saben. El esfuerzo. El esfuerzo es una parte vital que sostiene una sociedad. Obviamente la comodidad es como la rana que vas cociendo poquito a poco y vas adormeciendo. ¿Queréis rematar balones? Que coincidir contigo sobre todo en que la cultura del esfuerzo es fundamental. Cada vez más hay comportamientos que no incitan al esfuerzo. Es decir, ¿cuántos de nuestros jóvenes prefieren no trabajar porque tienen una paguita casi equivalente a lo que es el salario mínimo? Que dice, pues por 100 euros más, pues ¿para qué voy a trabajar? ¿No? Voy a ir todos los días. Pues lo que hay que fomentar es justo lo contrario. Es decir, aunque solamente gane 100 euros más,
me voy a esforzar porque tengo que contribuir a la sociedad y tratar de construir algo, porque es que si no vamos a ir a un camino sin retorno. Y luego otra cosa que no tiene nada que ver, pero que querría poner de manifiesto, y más en este foro, es que nos encantaría que la gente pudiera ir a vivir fuera de las ciudades, pero por lo que dicen todos los estudios, parece que la tendencia es justo la contraria y que en los próximos años el 80% de la población va a estar en grandes ciudades. Entonces, la tarea parece que es todavía más difícil de lo que nos gustaría. La siguiente mesa vamos a tratar un poco lo que es la concentración. O sea, hay una serie de mesas con una columna vertebral, con un sentido de mayor a menor, no de importancia, sino de todo lo que rodea a este ecosistema. ¿Algún remate? Dejamos A mí que sí me- pregunte. Sí me gustaría aportar el tema del esfuerzo, el tema también de la productividad. Creo que debería estar un poco penalizado la gente que no quiera generar valor añadido y ser más productivo, y porque da la impresión siempre, no, con poquito me conformo. Si no es cuestión de que con poquito te conformes, es cuestión de que como país necesitamos que todos avancemos y seamos más productivos. Y además, y luego, en relación con los estudios, es que es una contradicción, ¿no? Por una parte parece que las ciudades y la gente y las ciudades, digamos, generan esas economías de escala, pero cuando estás en los territorios, mundo rural, claro, no es lo mismo tampoco mundo rural de Madrid que mundo rural de Castilla y León, mundo rural de 15.000 habitantes que mundo rural de 50 habitantes, ¿no? Pero sí que hay una tendencia y hay muchísimos proyectos nacionales, europeos, de gente y de empresas y de proyectos que facilitan que las personas que quieran vivir en un pueblo lo hagan, y cada vez hay más presión por esa parte de proyectos, con lo cual, hombre, no son grandes magnitudes, ¿no? Pero sí se nota esa tendencia. Lo que pasa que no lo llegan a hacer. ¿Por qué? Bueno, pues uno de los problemas fundamentales es porque cuando encuentran el trabajo hay muchas fábricas. Yo estoy además en una zona también maderera, Maderera. y las fábricas pues que dicen, no, tengo gente que quisiera venir a trabajar, pero no tenemos vivienda en el pueblo. Y claro, la vivienda necesitas una mentalidad a medio y largo plazo, 30, 5, 7, 10 años. Y en la fábrica dice, ya, pero lo necesito mañana. O cerca de Aranda, si va a ser también un balneario, y necesitan 40 personas, las tienen, pero no tienen vivienda. Entonces, el problema de la vivienda sí es un problema para esas tendencias de gente, ¿no? Que parece que sí que quiere vivir en un pueblo. Estoy aquí porque me he movido, porque Fernando ha levantado la mano, también otra persona. Muy rápido, nos quedan 7 minutos. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, me dice me levanto y me levanto. Bueno, Antonio, un millón de gracias, porque el tema humano y las personas siempre es un discurso que yo he llevado durante muchísimos años, y por alusiones quería comentar lo siguiente para intentar dar un poquito de moral, ¿no? Bueno, por una serie de circunstancias, por una agenda cuidada, por tener muchos antiguos alumnos, porque me he dedicado al mundo de la formación, como sabéis, desde hace 40 años, pues estoy trabajando muy directamente con el gobierno, con el Ministerio de Vivienda. No estoy hablando de política, porque lo mismo tengo maravillosos amigos en el Partido Popular, pero sí quería de alguna manera comentaros dos cosas importantes, porque me he echado el PERTE encima, y además lo hago encantado porque represento en este momento a 160 compañías, los grandes estudios de arquitectura, las grandes promotoras, las grandes constructoras y unas 90 compañías en INMAT, de las cuales estáis muchísimos aquí, y os agradezco muchísimo la confianza que habéis puesto. Intento no defraudar, ¿no? Antes comentaba con Antonio Martín, que está con nosotros en el ecosistema de CIARE, que faltaba de alguna manera divulgación. Yo tuve la enorme suerte de poder trabajar contigo durante una serie de meses, y abogo por los arquitectos que tienen que de alguna manera llevar la bandera. En el Ministerio ahora nos encontramos, bueno, primero María José, la Comunidad de Madrid, la cual adoro, somos amigos, arquitecta, pero tenemos la suerte de tener 4 arquitectos importantes en el Ministerio. Está Iñaki, está Maite, está Javier, está Anselmo, y una arquitecta técnica que es Maribel, que son de alguna manera los que están desarrollando el PERTE. En un momento determinado yo tuve un mandato gubernamental para ver qué pasaba con la financiación. Lo desarrollamos durante 7 desayunos con 4 casas, que son socios nuestros también, y nos dimos cuenta que la banca está cómoda en el crédito promotor y no se va a mover de ahí. Y entonces, bueno, yo que soy también bastante, como Antonio, bastante Pepito Grillo, me planté, y perdonad que utilice la primera persona, pero me planté, y al final hemos conseguido que ICO, que de alguna manera lo teníamos enfrentado, lo tenemos ahora con el viento de cola, y podemos decir que en breve tendremos líneas importantes, blandas, con una parte muy importante, hasta el 30% no reembolsable, es decir, hay financiación
y un tema de avales importantes para que el promotor no tenga que ser el que tenga que estar adelantando al pequeño fabricante, sino que el fabricante tiene que tener evidentemente sus dineros a través de avales bancarios con garantía del Estado. Con lo cual yo creo que ahí el tema de la financiación puede de alguna manera verse más favorecida y no tener que andar con estos problemas de generación de circulante o de generación de nuevas fábricas, que el pequeño fabricante está muy fastidiado. Es verdad que aquí están los tres grandes líderes del sector, las empresas tractoras, Luis con Viguetas, Antonio con Habita y por supuesto Juan Antonio con la Corporación Viagora y con Linuntech, pero hay un tejido empresarial importante. Nosotros localizamos casi 800 compañías, que es verdad que hacen poquitas viviendas, pero a lo mejor con circulante o doblando fábricas pueden ayudar un poquito a paliar la emergencia habitacional. Y luego comentaros, Antonio, que enhorabuena por esa iniciativa de la ciudad de la industrialización de Ávila, pero también ahora, el día 20 de este mes, con 25 compañías del entorno CIARE, nos reunimos con el Ministerio para ver si la ciudad de Valencia, la ciudad de la industrialización de Valencia, tiene sentido. Y la idea que le hemos dado, y digo le hemos porque en este sentido, pues bueno, tengo algo que ver, es hacer un gran showroom de componentes, salir de la idea de deslocalizar compañías, que sabéis que no tenía sentido, os han llamado a todos y todos habéis dicho que no. ¿Cómo te vas a ir de Aranda, cómo te vas a ir en tu caso de Navarra o Juan Antonio de Cuenca? Y ver la posibilidad en esos 128.000 metros si se puede hacer una ciudad de la industrialización que sea un showroom para todos comercial. Y yo siempre ponía un ejemplo que creo que es como muy gráfico, y ya acabo mi intervención, que es cuando a lo mejor nos reunimos 2 o 3 arquitectos o que podamos decir, oye, ¿habéis visto la ciudad? ¿Habéis estado por Valencia? Oye, pues por Valencia fui en el momento que inauguraron hace 3 meses. Y decir, ¿cómo 3 meses? Se ha cambiado radicalmente todo el showroom. Es decir, estamos mejorando permanentemente con todos los componentes que hay, tanto a nivel nacional como europeo, para que los arquitectos, que creo que tenemos que liderar esto, sepamos en todo momento que industrialización es calidad, que industrialización es sostenibilidad y es ahorro de energía. Un millón de gracias y enhorabuena por Urbano. Gracias, Fernando. Vamos acabando. Me queda, si no me mata, porque lleva el hombre, nada, rápido. Sí, Jorge, ya lo sé. Vamos rápido. Muchas gracias. No, muy rápido, solo para volver al tema de la España rural frente a la España urbana. En España vive más gente en Talavera que en Madrid. En España el 60% de la población vive en ciudades de menos de 100.000 habitantes. Quizá lo que habría que plantearse es si el debate de cómo desarrollar esa España en todo el territorio pase por esas ciudades medias, que efectivamente desde ahí sí se puede generar esa riqueza y esos valores en esa España rural, pero no plantearlo solo en términos de grandes capitales, sino en ese entorno de esa España de ciudades medias. Y para esa España de ciudades medias, lo que ha dicho Juan Antonio de las infraestructuras es lo fundamental. Y no son solo las infraestructuras de transporte y movilidad, son las infraestructuras de energía y medioambientales. Es decir, con la crisis climática también y con las emergencias que estamos sufriendo, probablemente también nos tenemos que plantear eso. Pero hay una inversión importante en infraestructuras que de verdad en esas ciudades medias, a la manera de Alemania y de todo el centro de Europa, probablemente sí tendríamos lo que ocurre en Aranda, lo que ocurre en Navarra, tendrán esas ciudades medias con industria, con capacidad y con empleo, y no solo la industria primaria de la agricultura y la alimentación, que es fundamental, o la ganadería, sino también la otra industria que necesitamos. Gracias. 2 minutos, 3 minutos, pero yo creo que puede haber una ronda. Yo discrepo de ti una cosa. Para mí Talavera, nosotros tenemos una fábrica en Talavera de aluminio, de PVC, pero para mí Talavera no es la España rural ni es la España vaciada. O sea, nosotros en Talavera tiene un polígono maravilloso, enorme, y tiene, no, como tú dices, una población que no es, yo creo que no es el concepto de lo que estamos hablando. En Talavera hace vivienda de alquiler a pequeña escala y la sacas adelante. Talavera tiene una industria, tiene un ecosistema, tiene servicios, tiene un montón de cosas. Estamos hablando de un poco más allá de Talavera, es decir, todo el perímetro que estamos hablando son ciudades para mí hechas, maduras, con gente formada, con industria, con servicios, con absolutamente con todo. Pero creo que lo que estamos hablando es de otra España diferente, o sea, de fomentar en otros sitios diferentes la industria, que para mí es lo complicado. Talavera para mí es un paraíso, es decir, digo, tenemos una fábrica allí, Porque hay de todo. Hasta se masifica todo. ¿Queréis decir algo más? ¿Seguro? Seguro. Nos quedan 2 minutos para acabar, pero creo que
Tenía ahí de arriba una primera, si sois rápidas, Jorge, ¿no? ¿Qué? ¿Corto? Nada, déjame, yo soy, ya sé. Luego somos rápidos, o sea, es la parte humana que él y yo, pues somos el yin y el yang. Rápido. No, muy rápido. Buenos días, soy Irene Lorza. Yo tengo claro que la voluntad suma, no suma, multiplica, pero parece que según lo que se está comentando hoy aquí, la voluntad no va a ser suficiente. Está claro que el tiempo corre en nuestra contra. Necesitamos 500, 600.000 viviendas al año. Producimos 90.000, aunque la capacidad es mayor, no producimos más de 90.000. Ya tenemos datos oficiales del NIE de que en 2037 el 62% de los hogares van a ser unipersonales, con lo cual vamos a necesitar muchas más viviendas, más pequeñas, pero muchísimas más. Entonces mi pregunta es, ¿cómo somos capaces de solucionar este problema en ciclos electorales de 4 años? Porque parece que tenemos... ¿no? La siguiente mesa, porque sé que hay cambios de vida, co-living, flex living, etcétera, etcétera, y hay una persona que luego también aportará un poco de luz. Perdona, no, si quieres contestar algo, ir contestando. Yo también muy rápido. Es que a mí me gustaría romper una lanza por la gente joven, porque no estoy en absoluto de acuerdo que la gente joven no quiera esforzarse. Creo que tenemos un montón de gente joven que está súper preparada, con muchísimas ganas de trabajar, que en muchísimas ocasiones tiene muchísimo más propósito que nosotros, y yo creo que bueno, que quería decirlo. O sea, yo creo que la gente joven, las nuevas generaciones, que muchos, bueno, nosotros estamos muchos ya de salida, estamos todos aquí hablando de cómo resolver el mundo, pero creo que ellos son los que realmente pueden hacerlo, y creo que están trabajando mucho y creo que tienen mucho más propósito en muchas ocasiones. O sea, simplemente decirlo. Yo sí me deja... Y yo también iba a decir, O sea, simplemente, por supuesto, refrendar absolutamente todo lo que dice Inés. O sea, desde luego que hay una generación de gente joven mucho más preparada que nosotros y con muchísimas ganas, que son los que tienen que contribuir a que esto se pero, pero no olvidemos que hay un 24% de nuestros jóvenes que ni estudian ni trabajan. Es un problema social, eso es evidente. Mi hijo lo traje el domingo de Barcelona, está aquí ayudando, mi sobrino también, y efectivamente los jóvenes quieren hacer, también los mayores, tenemos que marcar el camino de la disciplina, de lo que importa, de lo que es estar atento. Esta mañana a las 6 de la mañana íbamos en el coche, que yo iba como un cabo primero, esto no sé qué, esto no sé cuánto, tal, el hombre está ahí al fondo, Nacho, está así mirándome un poco de reojo, hoy no lo va a entender, pero es necesario la disciplina y entenderme y el rigor. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego. Estamos en la sala X. Esto antes tenía un sentido en la sociedad que éramos y ahora tiene otro sentido en la sociedad que queremos ser.